El título de la columna de hoy en Así son las ideas de las reflexiones. Bien merecería ser un libro de Osvaldo Soriano. Náufragos locos y emperadores. Guillermo Rica, buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Todo día, bien? Bien. Me hizo acordar algunos de los tantos libros que hemos leído de Soriano. Un maestro, el gordo. Sí. Bueno, no te voy a tirar la pregunta que nos hacen los oyentes respecto del momento que tenés otro tema preparado, esto que nos decías, pero algo va a aparecer ahí. Sí, algo. La intención siempre es intervenir en la coyuntura, digamos, desde la filosofía, ¿no? Entender la filosofía como una práctica, podríamos decir. Bueno, estoy leyendo un libro muy lindo, un libro maravilloso sobre Maquiavelo, de un colega italiano, además amigo, gran tipo, se llama Vittorio Morfino. El libro el tiempo y la ocasión y Spinoza Machiavelli, o sea, el tiempo y la ocasión, el encuentro de Spinoza Maquiavelo. Y es algo que me impactó y que para mí se vincula con la columna de mi amigo Santi Polop la semana pasada. Así que voy a tratar de sintetizar para la radio un argumento que expone ahí Morfino a partir de Maquiavelo, que él dice que Maquiavelo propone una especie de antifilosofía de la historia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, nosotros tenemos a pensar ciertamente, y no casualmente, que la historia avanza. O sea, que avanza, algunos piensan en línea recta, digamos, ¿no? Otros que avanzan de manera un poco más sinuosa. Y esta idea, digamos, tiene muchos exponentes, ¿no? Desde todas las escatologías cristianas, digamos, ¿no? Las teologías, podríamos decir, de la historia, hasta el manifiesto comunista, pasando por, bueno, qué sé yo, la teoría del progreso indefinido de los positivistas, digamos, por ejemplo, ¿no? Ahora, Maquiavelo en el siglo XVI dice que la historia no es eso, sino que él tomando como base a Polibio, ¿no? Un autor latino, va a decir que la historia de las formas de poder está hecha de ciclos que se repiten. Un primer momento de ese ciclo, dice Polibio, siguiendo en esto a Platón, tiene por protagonista a los dioses, un segundo ciclo tiene como protagonista a los héroes y un tercer ciclo tiene como protagonista a los hombres. Y lo que hace Maquiavelo es hacerle una modificación, digamos, bien mundana, podríamos decir, bien inmanente a ese ciclo, digamos, ¿no? de Polibio, para decir que el ciclo de los dioses corresponde a las monarquías, ¿sí? A las monarquías absolutas, monarquías hereditarias, que el ciclo de los héroes corresponde a las aristocracias y que el ciclo de los hombres corresponde a las repúblicas, que es lo que nosotros llamaríamos democracias, ¿no? Ahora, lo interesante está acá, ¿qué es lo que hace que se pase de un ciclo a otro? Y entonces Maquiavelo dice que de una generación a otra, por ejemplo en el régimen monárquico, el régimen se corrompe, se pervierte. ¿Por qué? Bueno, porque esa segunda generación vive de glorias que no le son propias, o sea, vive de glorias de una generación anterior que ya, digamos, están olvidadas. Y eso mismo va a pasar con la aristocracia y eso va a dar lugar a la democracia. ¿Y qué pasa cuando, bueno, la democracia, digamos, entra en decadencia, digamos, se corrompe? Bueno, ¿A dónde vamos? Bueno, el ciclo vuelve a empezar, pero lo que sucede ahí es que siempre aparece un oportunista, uno, podríamos decir, un mesías, ¿sí? Hoy podríamos decir un joker, digamos, ¿no? Que se aprovecha de la situación, de la confusión general, y toma, digamos, el poder, ¿no? Es muy interesante ver, digamos, que esto que está diciendo Maquiavelo, digamos, a partir de Polibio, por ejemplo, funciona mucho en las distopías. O sea, yo estoy viendo mucho cine distópico, muchas series distópicas, ¿no? Para mitigar la realidad. Para entender, porque, o sea, es cierto, esto es algo que dice un filósofo italiano que se llama Franco Bifo Berardi. Las distopías, qué sé yo, de la ciencia ficción, por ejemplo, como Fahrenheit 451, tenían algún tipo de esperanza, ¿no? La gente, o sea, el régimen quemaba libros, la gente los memorizaba, había una cosa heroica. En cambio, las distopías actuales de Hollywood, desde hace ya muchos años de esta parte, en las series, digamos, en las películas, están diseñadas para que nosotros, pareciera ser que están diseñadas para que nosotros nos acostumbremos a vivir en ellas, más bien, ¿no? Y aparte hay otra cosa interesante, y es que en todas estas distopías, que es el caso de la película Dune, por ejemplo, ¿no? Que ya lleva 2 partes, bueno, y un montón de otras, siempre hay un personaje que hace como de mesías. O sea, hay una relación entre distopía y mesianismo que, bueno, algún día
podríamos profundizar, digamos, ¿no? Pero acá lo primero que llama la atención es que el paso de un ciclo a otro no se produce por progreso o por avance de la historia, sino que se produce por decadencia, ¿no? Sobre este trasfondo maquiaveliano, Spinoza escribe toda su filosofía, o sea, desde la ética hasta el tratado político, ¿no? Toda la gramática, podríamos decir, la filosofía de Spinoza viene en gran parte de Maquiavelo. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ningún lugar sagrado o moral desde el cual instituir la política. Un régimen político no es un régimen moral. O sea, no hay nada irreversible en la política, no hay ninguna conquista que no se pueda perder. No existen derechos divinos, ¿no? Dice Spinoza, los hombres están constituidos de tal manera que no pueden vivir por fuera de un derecho común. Pero el tema es que ese derecho común se puede instituir desde cualquier lado, o sea, desde las pasiones humanas, desde las bajezas humanas, desde las crueldades humanas. O sea, la crueldad puede incluso convertirse en un valor instituyente, digamos, de un régimen político, de un derecho común, ¿no? En gran medida, incluso en esto, tal vez habría que darle la razón a los autores sobrevivientes del Holocausto, como Elias Canetti, por ejemplo, que dice que en gran medida la historia humana es la historia de la jauría, o sea, de los seres humanos convertidos en jauría. O sea, la deshumanización, tema que tocaba Santi la semana pasada, de acuerdo a estas perspectivas, es contemporánea de la humanización. Es como si fuera su propia sombra y puede tomar el relevo, es decir, sustituir al que produce la sombra, ¿no? Es decir, puede producir, citando una película que ahora está de nuevo de moda, digamos, un paso al lado oscuro, digamos, ¿no? Dicho esto, o sea, podemos hacer algunas lecturas de ese tema de la deshumanización. Yo creo que el progresismo siempre cree tener razón y siempre cree saber lo que los otros quieren, ¿no? O sea, las mujeres, los pobres, los negros, los excluidos, etcétera, ¿no? Los que no son progresistas apelan en algún momento de crisis a alguna suerte de catecismo atávico, es decir, a la restauración de una supuesta edad de oro, ¿no? De un lado, podríamos decir, del lado del progresismo ilustrado estaría casi toda la clase media, buena parte de la clase media, al menos lo estuvo, ahora no estoy tan seguro que lo esté. Del otro, por ejemplo, estaría Moreno, ¿no? Con su peronómetro, o sea, midiendo, o sea, quién se ajusta más o menos, digamos, al catecismo, por decirlo así. O sea, el progresismo resulta ser como el sujeto supuesto saber, ¿no? De lo que quieren, lo que las pasa mal. Entonces ahí surgen toda esta serie de mitologías, ¿no? Como por ejemplo que el peronismo es el negro gozando en Mar del Plata, digamos, o tomando Malbec, o comprándose un auto 0 kilómetro, ¿no? Y que eso jode, digamos, a las clases dominantes, que no quieren de ninguna manera ese tipo de igualdad que en una época... ¿No crees que no es así? Se llamó movilidad social ascendente. Creo que es en parte cierto, digamos, creo que es en parte cierto. Otro modo de decir esto es de decirlo con un filósofo del operaísmo italiano, del obrarismo italiano, se llama Mario Tronti, que él dice que la derrota de la clase obrera mundial es una catástrofe de alcances civilizatorios. O sea, no afecta solamente a la clase obrera, sino que afecta a todas las formas de la democracia, porque en definitiva la democracia fue a lo largo, entre el siglo XVIII, XIX y el siglo XX, digamos, una lucha básicamente obrera, ¿no? Es una lucha que propugnaba básicamente por el valor de la igualdad, digamos, y la movilidad social ascendente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si también hay algo de cierto en esto que dicen Spinoza y Maquiavelo, ¿no? Que la historia no funciona por avance, sino por procesos de decadencia, ¿sí? Es decir, por procesos, podríamos decir, de decaimiento, ¿sí? De las formas de poder. ¿Qué pasa si un régimen no logra sostenerse porque no logra, digamos, sostener con su propio poder las políticas que lo llevaron ahí? Y por un lado, no hay lugares sagrados de los cuales instituir un régimen político. Podríamos apelar incluso a los derechos humanos, a la educación pública, a la salud pública, a los derechos sociales. O sea, ninguno es un valor sagrado, ¿no? ¿Eso qué implicaría? Implicaría que la movilidad social ascendente podría tornarse normativamente descendente. ¿Qué es lo que está, me parece, sucediendo hoy? Porque lo que pasa hoy es,
es un poco esto. Se nos dice, seamos todos iguales, estemos todos igualmente precarizados. Estemos todos en la misma situación, digamos, de inseguridad y de precariedad. ¿Por qué? Porque el no precarizado es la casta. Y claro, o sea, sobre todo, la casta es la que tiene un sueldo público, digamos, un sueldo del Estado, ¿no? No deja de ser curioso, por ejemplo, que los jueces no estén ahí, ¿sí? En la casta. Por ahora. Digamos, estamos, qué sé yo, los docentes universitarios. A mí me parece que eso tiene que ver con que somos más fáciles de putear, o sea, nos tienen al lado, ¿no? Ahora, el progresismo cree que los sectores precarizados quieren lo mismo que quiere el progresismo, pero de pronto viene un tipo y les dice que lo que hasta ayer era un delito, digamos, era ilegal, ¿no? Como por ejemplo, que se yo, fabricar ropa trucha de marca, dejó de ser un delito y dejó de ser ideal. Y a lo mejor esta persona que está precarizada no quiere gozar, digamos, en la carpa de al lado del Garca, o no quiere gozar, digamos, tomando Malbec, sino que lo que quiere hacer es matarse laburando, hacer la suya ahí, digamos, en ese taller que antes era clandestino, y que nadie lo joda, que el Estado no venga a cobrar impuestos, etcétera, etcétera, y que lo dejen tranquilo, digamos, con la suya, ¿no? Después, bueno, o sea, o podemos pensar también en el pibe que lo llevaron desde los videojuegos a la ludopatía, ¿no? Y desde ahí lo llevaron al mundo trader, donde supuestamente, bueno, se puede uno hacer rico sin trabajar, por ejemplo. Y entonces el mundo ahí pasa a dividirse entre los amos y esclavos, entre fuertes y débiles, entre los que la ven y no la ven. Y cuando ese estado de cosas se convierte en un vínculo político, todos sabemos lo que pasa, o sea, eso es el comienzo del fascismo, ¿no? Quiero decir, no hay ninguna perorata inmaculada sobre la cual fundar un orden social. No hay nada irreversible. O sea, lo que hay son seres humanos con sus pasiones, con sus apetitos, con sus deseos, causados además, estos deseos, estos apetitos y estas ilusiones por aparatos de poder, ¿no? Como supo decir Albert Camus, o sea, la peste, lo peor de la peste que puede volver, ¿no? Y una antifilosofía de la historia, como la de Maquiavelo, como la de Spinoza, parece decir que la historia no es la historia del progreso humano, sino una serie de ciclos que se repiten, cuya razón de ser, o puede ser la virtud que hace permanecer, digamos, un buen régimen, o la fortuna, digamos, que lo hace decaer, digamos, y lo derriba, ¿no? Con esto termino. Me estoy juntando todas las semanas con unos amigos vía Meet a leer a Pascal, que es un filósofo totalmente olvidado, que no se enseña en las universidades, ¿no? Pascal tiene unos discursos muy breves, en una obra bastante más vasta, por supuesto, unos discursos titulados acerca de la condición de los grandes, es decir, acerca de la condición de los poderes. Debe ser el autor más citado en frases cortas, ¿no? Sí. Que se utilizan para todo. Porque él tiene precisamente una obra bastante extensa, se llama Pensamientos, digamos, que está construida así, digamos, de modo aforístico, ¿no? O sea, muy parecido a Nietzsche, digamos, en eso, ¿no? En esos discursos acerca de la condición de los grandes, acerca de los poderosos, dice que el poder es una mascarada, es nada más que una pura investidura. Es decir, es transferencia de deseos, de esperanzas, de ilusiones. El poder es circo, digamos, es teatro, es comedia del mundo. Eso dice Pascal, ¿no? Y en esos discursos le habla a un pibe o a algunos pibes que van a heredar supuestamente el trono de Francia. Probablemente haya sido Luis XIV. Y ahí Pascal le cuenta una fábula al futuro Luis XIV. ¿Qué dice esto? Que un náufrago llega a una isla y lo confunden con el rey, que se fue de viaje, o sea, el rey de la isla que se fue de viaje y no volvió, o algo así. Y el tipo, el fulano o sea, el náufrago, acepta esa confusión. Bueno, dice Pascal, esa es la condición de todo gobernante. Esa va a ser tu condición, ¿no? Nadie es gobernante por sus fueros, podríamos decir, por sus derechos, por sus méritos. Hay una confusión, un tipo de confusión que lleva a que muchos se sometan a uno, a que muchos se dejen gobernar por uno. Claro que lo que Maquiavelo y Spinoza dirían de esto es que esa confusión está causada, ¿no? Que está deliberadamente ajustado a un programa, ¿no? Hoy diríamos a ejércitos de trolls, digamos, de marketing político, digamos, etcétera, etcétera. Igualmente no deja de ser una mascarada, o sea, una especie de comedia del mundo, que puede volverse trágica. O sea, ¿cuándo se vuelve trágica? Porque Pascal dice, el drama de este tipo,
digamos, de este náufrago, es que vive dividido. O sea, cuando está con la corona puesta y está con la gente, es rey, pero después cuando se la saca y está solo, sabe que es un náufrago, digamos, ¿no? Bueno, la tragedia empieza cuando el náufrago, al que le pusieron la corona, o sea, olvida quién es, olvida que es un náufrago y, o sea, es decir, cuando se la cree, ¿no? Y Pascal dice esto, con esto termino, que me parece absolutamente genial. Dice, si Platón y Aristóteles escribieron de política, fue como para arreglar un hospital de locos. Y si aparentaron a hablar de ello como de una gran cosa, es porque sabían que los locos a quienes les hablaban pensaban ser reyes y emperadores. Bueno, si Pascal lo dijo, gracias, Guille, gracias por ilustrarnos la realidad de esta manera. Y a mí cada vez me resulta más aliviador entender la realidad para soportarla, ¿no? Porque parte del proceso de tratar de encaminar cómo sobrevivir a esta realidad es lograr entenderla para encontrar la solución, porque si nos cegamos, nos va a terminar devorando. O sea que el aporte que hacen ustedes, ayudándonos a entender la realidad, no para resignarnos, sino para superarla, es vital para nosotros. Así que muchas gracias, Guille. No, gracias a ustedes. Guillermo Rica, así son las ideas y las reflexiones.